Muy bien, vamos a compartir entonces la presentación y entramos a nuestra clase del día de hoy, ¿no? Bueno, espero también, hermanos, que yo les hice una pequeña presentación de la primera clase, ¿no? Con una pequeña grabación, quise decir, con la presentación de la primera clase, que no había tenido la oportunidad de compartirles, entonces les hice una grabación con algunos datitos adicionales, con algunas pequeñas explicaciones. Espero que les ayuden. No es muy larga, no abarca todo el tiempo que deberíamos haber invertido en la clase, pero sí tocamos o toqué allí todo el contenido, ¿no? Revisando esa primera presentación, que es la introducción a las epístolas pastorales. Entonces, si tienen la oportunidad de mirarla, ¿verdad? Es importante. Muy bien, entonces, no sé, hermanos, antes de comenzar nuestra clase, si tuviesen alguna pregunta todavía sobre las asignaciones, alguna pregunta sobre la programación de clases. Recuerden que hemos cambiado un poquito el asunto de las tareas y hemos eliminado una de las tareas, ¿cierto? Que es la tarea número 2, que era un trabajo escrito, introducción a las epístolas pastorales, y que según el sílabo requería una cantidad enorme de temas, ¿no? Para investigar sobre las epístolas. Creo que les iba a tomar bastante tiempo, así que decidí aliviarles un poquito quizá la presión, porque tenemos poco tiempo para el curso, entonces dejarles solamente las otras 4 tareas. Entonces, ya saben, hermanos, y para mí es muy importante el trabajo del ensayo, que puedan hacer un buen trabajo. Recuerden que tienen 2 recursos importantes para preparar esa tarea, ¿no? 2 recursos adicionales, digo, además de sus lecturas asignadas, tienen también una lectura complementaria de las obras de Wesley. Si mal no recuerdo, es el tomo 10 de las obras de Wesley, editadas por Justo González, donde allí habla, trata, comenta, ¿no? En sus comentarios o en sus notas al Nuevo Testamento, comenta estas epístolas. Entonces, ese es un recurso adicional que ustedes pueden consultar cuando Pablo trata allí lo que son los requisitos pastorales, ¿no? Los requisitos de los ministros. Les puede servir para la redacción del ensayo. Y también les compartí el manual de la Iglesia del Nazareno para los que no lo tienen. Entonces se los envié en digital porque todavía no tenemos el nuevo manual, ¿no? Que sufrió algunos cambios, pero en esa parte no tiene cambios. En la que vamos nosotros a consultar, que es el artículo 515, que habla de los deberes pastorales medulares, ¿no? Es decir, los deberes pastorales esenciales, las cosas que tiene que hacer un pastor como fundamentales, ¿no? De su oficio. Entonces ahí aparecen en el manual de la iglesia. Y voy a mirarlo un poquito. Les decía que todavía no tenemos el nuevo manual porque está en proceso me imagino, de traducción y de transcripción y todo eso. Entonces, seguramente muy pronto lo vamos a tener ya disponible, porque sí se hicieron algunos cambios ahora en la asamblea, ¿no? En la asamblea, ¿qué pasó?
Bueno, el manual es un instrumento que tenemos nosotros en la Iglesia Nazarena muy importante para nuestra administración. Y en este caso, el artículo 515 habla de los deberes medulares de un pastor. En la sección, eso aparece en la sección Ministerio y Servicios Cristianos. Entonces ahí están los deberes medulares, dice orar, predicar la palabra, capacitar a los santos para la obra del ministerio, administrar el sacramento de la Santa Cena y del bautismo. Dice cuidar la gracia del Señor por medio de visitas pastorales, en particular a los enfermos y menesterosos, consolar a los afligidos, corregir, reprender y animar con gran paciencia y cuidadosa instrucción, procurar la conversión de los pecadores, dar atención cuidadosa en todo lo relacionado a solemnizar los matrimonios, nutrir el llamado de la gente hacia el ministerio cristiano y servir como mentor, guiarla a la preparación ministerial, cumplir con las demandas de Dios y de la iglesia, involucrándose en un programa de aprendizaje de toda la vida, cultivar su propio llamado al ministerio a través de los años, mantener una vida de devoción personal que enriquezca su propia alma, y si es una persona casada, proteger la integridad y la vitalidad de su relación conyugal. Entonces, estos son los que se llaman los deberes medulares, porque también hay otros deberes que aparecen, deberes administrativos del pastor, ¿no? Para seguir con esa lista extensa de los deberes pastorales, allí en el manual, ¿no? Una cantidad enorme de responsabilidades que tenemos como siervos de Dios, ¿no? Esto también se aplica a los otros oficios ministeriales, ¿no? Entonces, es bueno, hermanos, que para la preparación de su ensayo también puedan mirar un poquito el manual y de repente algunos de ustedes pues van a citar, ¿no? Algunas expresiones de ahí del manual. El manual es nuestra guía administrativa, ¿no? Es importante también, no solo es administrativa, sino que también aparecen allí los artículos de fe de nuestra iglesia y bueno, aparece una parte que son de las ceremonias, ¿no? De lo que es el matrimonio y las ordenanzas como el bautismo, la Santa Cena, todo aparece ahí en el manual que nos ayuda para nosotros llevar adelante nuestro ministerio con mayor efectividad. También aparece en el manual la parte de la disciplina, ¿no? Cómo debemos nosotros llevar adelante un caso de disciplina eclesiástica. Entonces, sabemos que en algunos grupos e iglesias independientes, la disciplina se administra a veces a antojo del pastor, ¿no? Entonces, en nuestro manual hay, de acuerdo a la palabra de Dios, procedimientos para poder administrar la disciplina. Y eso tiene mucha relación, mucha pertinencia con lo que son las epístolas pastorales, como lo vamos a ver. Muy bien, entonces, vamos a ver. Pastor, Sí, le hermano. pregunto algo. El, la parte de la predicación, el sermón, ¿cuánto tiempo es para exponer? ¿Cuánto tiempo tiene cada una la persona? Ah, sí, hermana. Yo les voy a dar por lo menos unos 15 o 20 minutos para que puedan compartir, porque vamos a tratar de ir adelantando algunos temas. Entonces, si es posible, para dejar esas últimas clases solamente para las exposiciones. Perdón. Entonces van a tener tiempo suficiente, hermano, para... Solamente les estoy pidiendo que me compartan su bosquejo, ¿no? Cuando vayan a exponer, pero si quieren tener su bosquejo en una presentación, tal vez como lo hacemos en la iglesia, porque ahora usamos esos medios audiovisuales y los pastores entonces preparamos un PowerPoint y la gente puede seguir las ideas de la predicación, así en pantalla, ¿no? Entonces sería bueno también que si alguno lo quiere hacer, pero no es requisito obligatorio para su trabajo, solamente pido el bosquejo, o de repente puede tener su bosquejo y poder compartirlo, ¿no? Tenemos que asegurarnos bien de que todos puedan compartir ese día o esos días de la predicación. Pero recuerden que
el pasaje es a su elección, pasaje que a ustedes les guía el Señor a tomar. No lo hagan solamente como un ejercicio de aprendizaje, pero también piensen en la edificación mutua, ¿no?, que podemos tener, porque siempre en estos cursos el Señor nos añade conocimiento, nos añade gracia, nos bendice a través de nuestros hermanos coparticipantes del curso. Entonces, como en toda predicación, oremos para que Dios nos dirija, Dios nos bendiga y nos guíe en esta preciosa actividad que vamos a tener, predicando de las epístolas pastorales. Puede ser de cualquiera de las 3 epístolas. Y hay muchos temas interesantes que se pueden tomar. Hay temas doctrinales, hay temas ah, de la vida personal del pastor, ¿verdad?, que se pueden tomar. Hay temas también de lo que es la dinámica congregacional, allí en las cartas pastorales. Bueno, hay en cantidad de temas también de liderazgo, ¿verdad?, de culto. Inclusive allí aparecen algunos himnos primitivos o sea, himnos de los primeros cristianos que contenían la doctrina, ¿no?, de la iglesia, ¿no?, doctrina trinitaria y cristológica. Entonces, son libros muy ricos en contenido y muy importantes para predicar. Bueno, entonces avancemos, mis hermanos, en nuestra clase, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, decirles en primer lugar cuán hermoso es el llamado, ¿no?, al ministerio. Y también cuán difícil asumir el llamado y luego permanecer, ¿no?, fieles a ese llamado del Señor. Porque ciertamente se presentan en el camino muchas dificultades. No es un camino fácil el camino del ministerio, y por eso a veces algunas personas tienen tanta dificultad para aceptar el llamado, ¿no?, para asumirlo como tal, reconocer que han sido llamados por el Señor y que Dios espera de ellos el dedicarse, ¿no?, a su obra. No es para todos el llamado. Ciertamente que el ministerio, podemos decir que para toda la iglesia, ¿no?, porque Dios ha dado dones y ha llamado a los creyentes a contribuir al ministerio general de la iglesia, ¿no? Pero Dios hace un llamado particular para el ministerio cristiano, y es importante que nosotros reconozcamos ese llamado, estemos bien seguros de que el Señor nos ha llamado, y en base a ese llamado del Señor podamos cumplir a cabalidad lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Como leíamos allí en el manual, una de las cosas que recomienda nuestra iglesia es la preparación continua, no dejar de prepararnos nunca, ¿no? La Iglesia del Nazareno inclusive tiene a nivel global un departamento que trata sobre la educación continua, y debería en cada distrito también haber ese trabajo de preparación continua de los ministros, de los pastores, ¿no? Debería haber una programación regular, haciendo que aquellos que no están estudiando ahora formalmente, porque muchos pasaron ya por el seminario, se graduaron y ahora están ejerciendo el ministerio pastoral, pero deberíamos estarlos preparando continuamente, ¿no? Sí, talleres, seminarios, actividades donde nuestros ministros, nuestros pastores puedan seguirse preparando, ¿no?, actualizándose. Y también hay que procurar también llevar adelante esa mentoría, ¿no?, con las personas jóvenes y los que tienen
ese llamado al ministerio para que puedan desarrollar ese llamado y su preparación. Entonces, bueno, son muchas cosas, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría y que nos ayude pues para cumplir con lo que Él quiere, el propósito que Él tiene para su iglesia. Entonces, primera Timoteo, nosotros hemos visto ya en parte la vida de Timoteo en las clases anteriores y sabemos que yo les decía en la clase que les grabé, que según mi entender, Timoteo fue como la mano derecha de Pablo, ¿no? Bueno, con Pablo andaba mucha gente, ¿no? Pero yo veo que hubo un tiempo donde Timoteo fue tan clave, tan importante, ¿no? Y Pablo dice que ninguno había, pues, entre todos, ninguno había con el carácter y con la pasión y con el amor que tenía Timoteo hacia la obra de Dios, ¿no? Entonces es un hombre admirable, ¿no? Un siervo de Dios admirable y seguramente algún día vamos a conocerle y poder también, bueno, yo pienso entre tanta cantidad de personas en gloria, ¿cómo será que podemos relacionarnos unos a otros, ¿no? Bueno, ya eso forma parte el misterio de la vida en gloria, ¿no? Hay muchos misterios que todavía no conocemos cómo serán las cosas, pero ciertamente seguimos con esa esperanza, primero de la segunda venida del Señor y de formar parte de esa iglesia gloriosa, ¿no? Esa iglesia glorificada. Algo maravilloso que dice la palabra, el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces vamos en primer lugar a ver el esquema general de la epístola primera a Timoteo, ¿no? Es importante, hermanos, que tengamos nuestra Biblia por allí a la mano para poder mirar algunos pasajes y les recuerdo que cuando deseen participar, tal vez relacionar alguna situación de su contexto, de su vida diaria con el contenido de la epístola, por favor, hágame saber para darle la oportunidad de poder compartir. Entonces tenemos este esquema general de la epístola, tenemos el encabezamiento y saludo, ¿no? En primer lugar, vamos a ubicarnos allí en Primera Timoteo, porque se trata en este curso, hermano, de quedar bien familiarizados con estas tres cartas del apóstol Pablo, de quedar bien familiarizados, bien empapados de lo que son estas epístolas. Bueno, recuerde que el arreglo, como están, les recuerdo eso, ¿no? Lo menciono nuevamente, que los libros de la Biblia no están en orden cronológico, ¿no? Es decir, no aparecen de acuerdo a la fecha en que fueron escritos, sino que el arreglo que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es el orden canónico que se llama, ¿no? En cuanto a las epístolas paulinas, epístolas del apóstol Pablo, entonces el arreglo que se ha hecho, ese orden canónico, ¿no? En que se han puesto las epístolas de Pablo, vienen de las más extensas a las menores. Así que por eso tenemos en el arreglo, tenemos en primer lugar Romanos, ¿no? Que es la más extensa. Luego tenemos las epístolas a los Corintios, que le siguen en extensión a Romanos. Luego tenemos Gálatas, y así va avanzando y se va avanzando hacia las de menor extensión. Así que, aunque vemos, hermanos, mira, primera a Timoteo, ¿verdad? Primera a Timoteo,
Y luego sigue segunda a Timoteo. Es posible, dicen que segunda a Timoteo sea más pequeña, si no me equivoco, que, a ver, Colosenses, ¿no? Ese es el punto. Ahora, no fue ubicada la segunda antes de la primera, ¿no? Porque para agrupar las juntas, ¿no? Las tres pastorales, ¿no? Que más o menos tienen el mismo tema, pero también se tomó en cuenta principalmente su extensión. Así que por eso están allí. Les recuerdo entonces que este es el arreglo canónico o el orden canónico, de mayor extensión a menor extensión. Así están. Y las tres pastorales entonces aparecen juntas porque son más o menos de la misma época y ya son las menores en extensión, ¿no? Finalmente se termina con Filemón, que es la más cortita, Filemón, una sola carta. Hermana, pastora, ¿alguien habló por ahí? Bueno, ese datito es importante, hermano. Lo que es el orden canónico, cómo están agrupadas, ¿no? Porque no es por la fecha en que se escribieron, sino es de esa manera, porque igual entonces están los, el arreglo de los evangelios y están agrupados no por la fecha en que se escribieron, ¿verdad? Sino que así se hizo desde que se elaboró el canon de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, es muy lindo conocer los diferentes géneros de literatura que tenemos en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando, en este caso, del género epistolar. Es un género especial y que hay que tener en cuenta ciertas reglas especiales para su interpretación. La hermenéutica nos enseña ciertas reglas especiales para interpretar la literatura epistolar, que no es solamente la de estas cartas, ¿no? Paulinas, sino también tenemos en el Nuevo Testamento las cartas generales y el mismo libro de Apocalipsis, aunque es profético, es considerado también en este mismo género epistolar, ¿no? Entonces, avancemos, hermanos, para revisar el esquema general de la epístola. Tenemos el encabezamiento y saludo, como en todas las cartas de aquella época, ¿no? Dicen los comentaristas que las cartas paulinas tienen más semejanza con la forma epistolar judía que con la griega. La forma de estructurar las cartas judías de la época en cuanto a su estructura, su manera de estructurarlas, ¿no? Un poquito de diferencia con el género epistolar griego, ¿no? Y por supuesto, tenemos en este saludo, ¿verdad? Tenemos el saludo básicamente proveniente de la esfera judaica, ¿no? Judía. Entonces es el saludo del shalom, de la paz, y Pablo le añade el saludo de la gracia, ¿no? Charis, el término griego que significa gracia y que habla de la benevolencia, la misericordia gratuita de Dios, manifestada principalmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, básicamente en las cartas paulinas tenemos ese saludo de gracia, misericordia y paz, aparece aquí, ¿no? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que debe llamarnos también bastante la atención, hermano, a la hora de estudiar la teología de estas epístolas pastorales, que es el contenido profundamente trinitario, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo son mencionados, quizás no explícitamente,
pero sí se menciona mucho el Padre, el Hijo y también el Espíritu, aquí en las epístolas pastorales, ¿no? E inclusive hay un himno en la segunda, a ver, déjame ver si lo ubico. No, en la primera epístola hay un himno primitivo que es el misterio de la piedad, en 1 Timoteo 3:16, que habla de la encarnación. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ¿no? Un himno primitivo, un himno puede ser visto como un himno trinitario, pero también cristológico, ¿no? Hace énfasis en la persona de Cristo. Dios fue manifestado en carne, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, solo les introducía un poquito a lo que es la teología, ¿no? De la primera epístola. No vamos a salirnos de allí del tema. Entonces tenemos el saludo. Pablo siempre se identifica como apóstol de Jesucristo. Recuerden que Pablo habla y dice a los corintios que él es el último, ¿no? De los apóstoles. Fue llamado de último. Dice que él es el más pequeño entre los apóstoles. Entonces, recordemos que fue llamado, se le presentó el mismo Señor Jesucristo en el camino hacia Damasco y le hizo ese llamado. Luego, cuando entró en Damasco, allí cuando fue visitado por Ananías para recibir nuevamente la vista y fue bautizado, el Señor le encomendó la misión a los gentiles, ¿no? Que le iba a enviar lejos, ¿no? A las naciones para testificar acerca del Señor y también le anunció los sufrimientos que iba a tener en el cumplimiento de esta misión. Así que se identifica como apóstol, ¿no? De Jesucristo, dice, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Es importante, hermanos, recordar que el apostolado de Pablo fue muy cuestionado por los falsos maestros, ¿no? Así que había una cantidad de personas que se decían ser apóstoles y que Pablo los denuncia y los exhorta en la segunda a los Corintios, ¿no? Que es donde básicamente el apóstol defiende su ministerio y él allí pues habla, exhorta a la iglesia para no darle cabida a estos falsos apóstoles que le perseguían a él, ¿no? Le contradecían y siempre mantenían esa rivalidad contra el apóstol. Sin embargo, se daba el caso de que muchas veces las iglesias que Pablo había fundado, que Pablo había enseñado, le daban cabida a estos falsos maestros y muchas veces le daban hasta mayor importancia a las palabras, a las enseñanzas de estos falsos maestros, que a las enseñanzas de aquel que había sido su fundador, ¿verdad? Y que había sido comisionado por el Señor directamente para pastorearles o atenderles, ¿no? En sentido general. Entonces, ahí hubo esa lucha grande con estos falsos, fraudulentos apóstoles, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo siempre se identifica, ¿no? Como llamado directamente por el Señor, ¿no? Y recuerda esa experiencia que él tuvo y de la cual testifica en varias oportunidades en el libro de los Hechos, ¿no? De cómo el Señor le llamó y le mandó a los gentiles, ¿no? Para ser el apóstol de los gentiles. Entonces, inmediatamente, fíjese que es un tema en el pensamiento de Pablo, el asunto de los falsos maestros está en el trasfondo de casi cada epístola paulina, ¿no?
Está la figura de los falsos maestros, ¿no? Y tenemos acá entonces desde el versículo 3 al 20, entonces él habla de estos falsos maestros, advierte contra estas falsas doctrinas, ¿no? Por supuesto, esto también nos ayuda hoy en día, hermanos, a hacer una comparación entre este contexto, ¿verdad? De herejías, de falsa doctrina. ¿En qué consistían? Bueno, Pablo las define acá en el versículo 4 como fábulas, ¿no? Fábulas y genealogías interminables. Entonces, mayormente esto se refiere a las enseñanzas judaicas, ¿no? Muchos de estos maestros provenían principalmente del judaísmo. Se habían convertido, pero habían conservado eh, muchas ideas, ¿no? Relacionadas con el judaísmo, las tradiciones judías. Entonces querían mantenerlas en la predicación cristiana, ¿no? Así que sus mensajes trataban mucho de estas fábulas que tenían los judíos, personajes que ellos habían casi divinizado, ¿no? Eran personas humanas de las tradiciones judías que ellos habían casi divinizado, y también de las genealogías, genealogías interminables, dice acá, ¿no? No se refiere a la genealogía de Cristo, ¿no? Que está muy claramente expuesta allí en el Evangelio, sino que se refiere, según los comentaristas, probablemente estas genealogías interminables, ¿no? Es que muchos de ellos buscaban su ascendencia, de dónde provenían, de qué tribu venían, ¿verdad? De los de las tribus de los judíos, de las 12 tribus, y pretendían que eso les diera mayor autoridad, ¿no? Al, al decirse entonces proveniente de una X tribu, ¿no? Por ejemplo, de la tribu de Judá o de alguna otra tribu, de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Entonces pretendían, por causa de su ascendencia judaica, tener una mayor autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Y eso, por supuesto, Pablo también menciona que ya ha dejado de tener importancia, ¿no? Lo que es el linaje humano, ¿no? Porque ahora nosotros provenimos de nuestro Padre, somos hijos de Dios, y el hecho de ser hijos de Dios es lo que nos da entonces el valor, ¿no? Como personas, y el valor en Cristo es que somos hijos de Dios, ¿no? No ningún otro elemento. Por eso es que Pablo habla varias veces de que eh, él proviene entonces de la tribu de Benjamín y entonces habla, ¿no? De toda esa ascendencia judaica que él trae, pero dice que ya ahora todo eso él lo tiene por basura, ¿no? Ya ha quedado sin importancia, puesto que, de acuerdo a la teología paulina, ahora en Cristo todos somos iguales, ¿no? Es decir, ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Dice que en Cristo ya todos tenemos el mismo rango, todos somos iguales, y tiene que haber una aceptación de unos hacia otros en el amor de Cristo, que es, como menciona Pablo, el vínculo perfecto, ¿verdad? El que nos une, entonces, el amor de Cristo. Entonces, estos falsos maestros, dice, queriendo ser doctores de la ley, dice, allí, aquí en el pasaje, ¿no? Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, un hombre, Pablo, que fue criado a los pies del gran maestro Gamaliel, ¿verdad? Y que se conocía pues la ley de principio a fin, todos los mandamientos de la ley judaica, pues nadie le venía a él a echar cuentos ni a enseñarle con respecto a la ley.
Pablo un doctor de la ley, ¿verdad? Y entonces él estaba completamente claro en cuanto a la verdadera doctrina, a la verdadera enseñanza que había recibido de nuestro Señor Jesucristo y contrastándola con todas aquellas enseñanzas falsas. Entonces él podía alertar a la iglesia sobre el peligro, ¿no?, de estas falsas enseñanzas. Entonces habla de la sana doctrina, que es la Pastor, doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, quiero hacer un aporte allí sobre lo que estás explicando en estos primeros versículos del capítulo 1, que también hay que entender un poquito el contexto histórico desde dónde se escribe la carta y a quién va dirigida. Digamos que Pablo se encuentra en una cárcel romana y la carta va dirigida a Timoteo, que como lo dice el versículo 3, te rogué que te quedaras en Éfeso. Éfeso es una ciudad griega. Ajá. Y quiero como agregar dos elementos básicos. Lo primero, cuando Pablo se refiere a el tema de las fábulas, las genealogías y todas esas corrientes, está haciendo también referencia, pastor, a una de las grandes amenazas que hay en el momento y también es el elemento del gnosticismo. Ujú. Entonces, claro, hay una serie de creencias, hay una serie de dioses, hay una serie de genealogías que están muy marcados en ese momento en la cultura. Y Ujú. hace también referencia a aquellos queriendo ser doctores de la ley, porque obviamente está en Roma y Roma, eh, si hubo algo que caracterizó el Imperio Romano fue justamente esa, que Roma establece la ley y todo el derecho romano, incluso hasta nuestros días, todavía lo aplicamos a nivel de la legislación y las constituciones. Entonces ahí, digamos, en ese contexto, cuando habla también de los doctores de la ley, también está haciendo una crítica en referencia también a esa influencia romana que hay en ese momento frente a la ley. Y también el tema de Éfeso, o sea, Timoteo va a ser enviado a Éfeso y allá hay una fuerte influencia del tema de la mitología griega que después toma Roma también con la misma tendencia o línea mitológica e incluso le cambia los nombres a todos los dioses romanos, griegos, perdón. Quería hacer ese aporte bastante. Gracias, Pastor Pablo. Sí, excelente, hermano. Muchas gracias. Sí, hay todo un trasfondo, no solamente judaico, ¿no? Esos maestros no tenían que ver solamente con el judaísmo, ¿no?, sino que prácticamente había dos corrientes, dos vertientes, una la judaica y otra la griega, ¿verdad? Que como ha aportado allí el pastor Pablo, en el trasfondo de todas estas cartas está la primera gran herejía de la iglesia cristiana, que fue el gnosticismo, ¿no?, o la gnosis. La palabra gnosis significa ciencia o conocimiento, y estos gnósticos pretendían tener un conocimiento espiritual más profundo que los demás, ¿no? Entonces, pero ellos se basaban en muchas fábulas, historias mitológicas y algunas provenientes del campo eh, helenista, ¿no? De la parte griega. Entonces, bueno, podemos decir que en el trasfondo religioso de la primera epístola a Timoteo, ¿verdad?, hay una cantidad grande de ideas, de enseñanzas y doctrinas falsas, ¿verdad?, que está llamado Timoteo por Dios a través del apóstol Pablo a corregir, ¿no?, todas aquellas enseñanzas diferentes. Entonces dice, en el 1.3 dice, como te rogué que te quedase en Éfeso,
cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Dice, así te encargo ahora. Es decir, que nuevamente Pablo le está comisionando a Timoteo para que se quede allí en Éfeso, ¿no? Probablemente, como decimos allá en Venezuela, Timoteo quería dejar la peluca, ¿no? Quería dejar el campo, misionero, por toda esta cantidad de problemáticas. Y si era, como dicen algunos, de un carácter un poco débil y que tendía al desánimo, e inclusive algunos comentaristas dicen que tendía a la depresión, pero eso no hay claridad ni seguridad. Probablemente sí él quería abandonar, ¿no?, el encargo que le había hecho el apóstol Pablo. Pero aquí lo exhorta nuevamente a atender este encargo de corregir a estas falsas enseñanzas, ¿no? E inclusive menciona aquí en este largo pasaje, menciona en el versículo 20 que Himeneo y Alejandro, ¿verdad?, que probablemente habían sido dos líderes importantes allí en Éfeso, habían sido destituidos, desarraigados de su posición por andar en falsas doctrinas, ¿no? Entonces dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que habían caído en una tan falsa enseñanza que se había convertido en una blasfemia, ¿no? Así que entraban en un terreno delicado por las especulaciones. Querían ser más relevantes como maestros, ¿no? Más descollar delante de la iglesia, enseñar cosas novedosas, lo que vemos hoy en día, hermanos. Así que esto tiene una aplicación muy grande al día de hoy, ¿no? Porque hoy en día también vemos toda esta situación de las falsas enseñanzas, de las especulaciones, y personas que hoy en día se dicen inclusive ser apóstoles. Nosotros vemos con qué barbaridad salen a veces, qué barbaridades salen de sus labios, que prácticamente son herejías lo que dicen. Así que hay que tener cuidado, hermanos. ¿Qué otra cosa nos podría enseñar también esta parte de tener ese cuidado, ¿no?, con respecto a la enseñanza, y cuidar de que los maestros que usamos en la iglesia sean personas preparadas, ¿no? Por eso es que Pablo advierte también y dice, no un neófito, ¿no? No un neófito, dice en los requisitos pastorales, ¿no? Así que tiene que ser una persona que tenga cierta preparación, ¿no?, para que Sí. pueda Pastor, estar capacitado para enseñar. Dice acto para enseñar. Adelante, hermano. sí. Y que la confrontación aparte de los discípulos, digamos, de la iglesia, no solamente era para ellos, sino también aún para los que se llamaban doctores de la ley. Realmente la tarea que tenía Timoteo no era fácil. Era, o sea, Timoteo fue, como dice usted, enseñado por Pablo para confrontar los grandes líderes, ¿cierto? Y me llama mucho la atención donde dice, bueno, habla sobre el propósito también de, lo que él va a hacer, y es el de poder mirar y el amor hacia de tener un corazón limpio, realmente dentro de tanta situación que se veía, para uno poder diferenciar. Esta parte no era tan fácil, ¿cierto? Pero también acá decía en el 7, a los doctores sin entender, a los doctores de la ley, aún sin entender lo que ellos mismos decían ni lo que afirmaban. Entonces, a pesar de que eran los doctores de la ley, realmente era difícil porque ellos como autoridad
tenían cierta credibilidad ante el pueblo, pero lo que realmente enseñaban eran falsas doctrinas y todo eso. Entonces no era fácil para Timoteo también hacer, pero fue lo que se encomendó. Pastor, Adelante, adelante. qué pena que participe tanto, pero estas cartas las cartas de Timoteo me apasionan mucho y casi que me siento versículo a versículo a estudiarla. Maribel tocó un detallito que a lo mejor no pasamos de largo y es también entender un poco lo que el apóstol Pablo le está encomendando a su discípulo Timoteo. Y es, bueno, ya lo hablamos, que se resista a las falsas doctrinas, pero lo que realmente le está encomendando el apóstol Pablo es para que impulse el evangelio que es su objetivo, pero con un propósito central. ¿Y es cuál? Que es el predicar el amor, que está allí en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Entonces ahí de alguna manera está también como mostrando Pablo que debe, o sea, que el propósito tiene que ser predicar un evangelio, pero cuyo propósito sea justamente el del amor, que ahí lo menciona en el versículo 5, pastor. Sí, muy pertinente, hermano, muy pertinente su comentario. En cuanto a que muchos de estos falsos maestros habían caído en terrenos que ya se salían, ¿no?, de la santidad y se salían de lo que es verdaderamente la piedad, como menciona el apóstol Pablo, ¿no? La pureza, ¿no?, de vida. Y era también por las especulaciones en las cuales caían, ¿no? Y vemos entonces allí el ejemplo de Himeneo y Alejandro, que no solamente eran una cuestión de palabras, sino de conducta, ¿no? Entonces Pablo les entregó a Satanás, como dice, la expresión que indica la expulsión de la comunión de la iglesia, ¿no? Cuando dice que le entregó a Satanás. Recuerden cuando habla allá a los corintios y les habla del fornicario que pretendía seguir manteniendo, ¿verdad?, esa conducta, y entonces él instruye a la iglesia, autoriza a la iglesia para que se reúnan y le entregue a Satanás. Un paso bastante extremo ya, cuando prácticamente ya se ha visto que la persona no tiene intenciones de rectificar, ¿no? Ha sido llamado una y otra vez, ha sido invitado a arrepentirse y no da señales ni frutos, sino más bien de perseverar en su error, ¿no?, y en la conducta que seguramente daña a otras personas. Entonces, Pablo entonces tomó en algunas ocasiones esa decisión, ese paso tan fuerte de excluir de la comunión congregacional, de la comunión con la iglesia, a estas personas, ¿no? Estos Himeneos y Alejandro, perdón, eran dos líderes, ¿no?, importantes. Entonces, vemos aquí también lo que es la autoridad paulina, ¿no?, la autoridad del apóstol Pablo para enfrentarse a este tipo de situaciones. Los falsos maestros, entonces es algo que tenemos también en nuestro contexto muy... Ahora, hermano, es importante también pensar que cuando estamos expuestos continuamente a las falsas enseñanzas, aunque nosotros hayamos sido formados, tengamos desde el principio de nuestra vida cristiana, de nuestra experiencia cristiana, hayamos sido formados en una sana doctrina, cuando estamos expuestos a falsas enseñanzas, con frecuencia
podemos caer en esa falsa enseñanza, podemos ser desviados de la fe genuina, de la verdadera doctrina, ¿no?, bíblica. Entonces creo que hay una preocupación muy grande en el mismo, en Pablo, por Timoteo, ¿no?, también, porque si se desviaron otros, Timoteo también podría haberse desviado, ¿no?, aunque haya tenido esa serie de experiencias compartidas con el apóstol y haya tenido una trayectoria muy larga en la misión, acompañándole en algunos de sus viajes misioneros. Creo que hay una preocupación en el fondo muy latente allí por Timoteo, cuando le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice más adelante, ¿no? Entonces, esa preocupación en parte llevó a Pablo a escribir esta carta, ¿no? Entonces, Pablo dice a los corintios también que cuando una persona era hecha tropezar por estos falsos maestros, él se indignaba, ¿no? Porque él había sido el que había sembrado la palabra de Dios en esos corazones, el que había pastoreado en algunas ocasiones esas vidas durante algunos años, y luego venían estos falsos maestros a desviarle, a sacar de la firmeza. Y yo entiendo, hermano, por los estudios del trasfondo, que en algunas congregaciones allí en Éfeso, ¿verdad?, estos maestros ya tenían liderazgo grande, hasta de ser los líderes principales de la congregación. Entonces el encargo a Timoteo fue bastante difícil, ¿no?, porque cuando hay estas situaciones de falsas doctrinas en las congregaciones, es bastante difícil para uno como supervisor, como presbítero o como pastor de un grupo de pastores, poder corregir esta situación, ¿no? Entonces ahí se presentan las divisiones, las facciones, y es algo muy doloroso. Así que hay que curarse en sano, diríamos, ¿no? Previamente, más bien, hay que ser previsivos y tener una buena enseñanza doctrinal en la iglesia, ¿no? No mantener a la congregación solamente con mensajes motivacionales, vacíos de doctrina, vacíos de la verdadera enseñanza bíblica, sino predicar realmente las doctrinas fundamentales de la Biblia, ¿no? Un mensaje centrado en Cristo, pero un mensaje que también enfatice en la obra del Padre, en la obra del Espíritu Santo, y que mencione todos esos elementos fundamentales de la predicación cristiana primitiva, ¿no?, como el arrepentimiento, por ejemplo, que es algo que hoy en día pues se ha perdido ese tema en la predicación, en las iglesias, ¿no? Entonces, muchas veces las predicaciones en la iglesia local tienen que ver con motivar a la gente para los logros materiales, de hacer sentir bien a las personas, pero muy poco se recalca el estado espiritual de las personas, ¿no? Así que se usan los pasajes muchas veces descontextualizados, alegorizando ciertas historias de la Biblia, pero no se hace una buena exégesis hermenéutica para que la Biblia hable y se explique por sí misma y realmente se predique la doctrina bíblica. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, y creo que el encargo de corregir la deficiencia en la parte doctrinal también es para nosotros, cada uno de nosotros. Bueno, tenemos que avanzar porque se nos va el tiempo y ya estamos llegando casi a nuestro receso. Avanzar un poquito, vamos a ver si podemos avanzar con esta lámina hasta el momento de nuestro receso, ¿no? Habla también entonces 1 Timoteo del gobierno de la iglesia, ¿no? Falsos maestros, luego del gobierno de la iglesia. Entonces se le da instrucciones a Timoteo acá en el capítulo 2 sobre cómo tiene que llevar adelante la adoración, ¿verdad?, en la parte del culto, o lo que también llamamos la liturgia, ¿verdad?, en la iglesia local, y el énfasis en la oración, ¿no?, que debe ser una de las actividades
fundamentales del pueblo de Dios, ¿no? Como sacerdocio santo de Dios, entonces tenemos que orar, ¿no? Y orar, dice, por todos los hombres, ¿no? Entonces, yo no sé cuándo fue la última vez que en su iglesia se oró por los presidentes, por los gobernantes, pero eso tiene que ser de continuo, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que el Señor pueda tener misericordia de nuestros presidentes, de nuestros gobernadores, de nuestros ministros, de todas esas personas que tienen tan grandes responsabilidades, ¿no? Y que muchas veces Satanás las desvía para que entonces hagan cosas que van en detrimento de los pueblos, de las poblaciones. Y es necesario estar orando siempre por los gobernantes. En aquel tiempo era bastante difícil porque los gobernantes eran los perseguidores, ¿no? Eran muchas veces personas sin ningún temor de Dios, ¿no? Sin ningún conocimiento del Dios verdadero, sino que eran personas idólatras. Generalmente los gobernantes romanos y griegos eran personas dados a la sensualidad, a la lujuria, a la perversión en la parte sexual y a la corrupción moral. Entonces era difícil orar, pero es el principio que nos dio nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Orad por vuestros enemigos, por los que os ultrajan y os persiguen, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que hace el apóstol es recoger, ¿no?, ese principio del Evangelio y aplicarlo a la vida del pueblo de Dios, a la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, dice, orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. Muy bien. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿no? El gobierno de la iglesia. Entonces, también habla sobre cuál debe ser la conducta de los hombres en el contexto del pueblo, de la congregación, las mujeres, ¿no? Que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Según estuve leyendo en algunos comentarios, siendo Éfeso el centro del culto a Artemisa, y siendo, Diana, y siendo esta diosa caracterizándose, ¿no?, por el poco pudor, ¿no? Porque esta era una estatua de una mujer con muchos senos, como dije, y que simbolizaba pues la sensualidad, la inmoralidad, ¿verdad? Entonces dice que generalmente en la cultura, en Éfeso, las mujeres eran dadas a vestir de una manera indecorosa, ¿no? Porque ya se habían acostumbrado, ¿no?, a vestir de esa manera y era la forma natural, normal de vestir en el contexto de la cultura donde vivían. Así que para algunas era bastante difícil asumir en su nueva vida cristiana, asumir una manera distinta de conducirse, ¿no?, de manejar su sexualidad, de manejar su parte femenina como mujeres, ¿no? Entonces, aquí viene la indicación de Pablo a Timoteo sobre cómo debe conducirse, ¿no?, las mujeres. Ataviarse con ropa decorosa, dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, que era la costumbre en la cultura de ese lugar y de aquella época, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y luego viene esa parte de, manda a la mujer a aprender en silencio con toda sujeción, ¿verdad? Y dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió
en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, algunas de estas expresiones son un poco oscuras, se prestan a mucho debate, pero el estudio de el pensamiento de Pablo, contrastando este pasaje con algunos otros y tomando en cuenta el asunto de la cultura, nos indica que Pablo no era un misógino, ¿verdad? Pablo no estaba en contra de la mujer y este mandamiento aquí habla más bien no de la parte cúltica, ¿no? Sino de las relaciones de mujer entre marido y mujer, ¿no? Porque en la cultura se acostumbraba a esa, diríamos, ese enfrentamiento de la mujer con el hombre y esa liberación, podríamos hablar, ¿no? Una especie de liberación femenina exacerbada de acuerdo a la cultura. Y entonces, Pablo habla, lo que está hablando aquí Pablo es más bien del orden de Dios en el matrimonio, ¿no? No tanto del asunto cultico, litúrgico. Así que no está impidiendo que la mujer enseñe o que la mujer participe en el culto, ¿no? Sino más bien está hablando de las relaciones, ¿no? Cuando dice se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santidad, no indica aquí este pasaje que para que la mujer se salve tiene que engendrar hijos, porque en ese caso, aquellas que no tuvieron esa bendición o esa oportunidad de, de tener hijos, entonces no se salvarían. No, si no está bien, está hablando más bien de las responsabilidades como madre, como esposa, cumplimiento fiel, ¿no? Al cual llama al Señor, que es verdaderamente, se puede entender como un ministerio, ¿no? Lo que es esa parte del cumplimiento de la mujer cristiana, su conducta en el hogar, ¿no? Así que algunos lo han tomado como la prohibición para que la mujer pueda predicar o pueda pastorear, y así lo concuerdan con otros pasajes donde Pablo también menciona algo parecido, allá también en Corintios, pero no es así. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora para tener el receso y venimos entonces dentro de 15 minutos, nos reunimos de nuevo para la última parte y de repente si tienen alguna observación o pregunta sobre esto que hemos hablado y sobre esto último del asunto de la prohibición de enseñar las mujeres, también quieren hacer algún aporte que hayan leído. Bueno, yo tengo unos buenos libros acerca de este tema, ah, y por ahí los tengo pues también estudiándolos. Y mi esposa también ha estudiado bastante el tema porque es parte también, ha sido parte de sus proyectos académicos de grado, entonces ha estudiado bastante este tema de la misoginia y de estos pasajes, ¿no? De la teología del apóstol Pablo. Bueno, nos vemos entonces en un ratito, hermanos. Descansen un ratito Listo. y ya venimos. Pastor, no olvide parar el video. Gracias, porque no se gracias. Ahí, ya, listo. Menos mal que tengo ayudantes por ahí.